Bienvenidos a un programa más de Coram Deo con el pastor Cristian Villa, un programa de estudio bíblico cuyo propósito es el de glorificar a Dios. Continúe en sintonía de Coram Deo. Bienvenido a Coram Deo, estimado oyente. Soy el pastor Cristian Villa y hoy quiero que te detengas conmigo un momento. Imagina que estás en medio de una niebla espesa, de esas que no te dejan ver ni tus propias manos. A tu alrededor escuchas voces, cientos de ellas. Unas te dicen que camines hacia la derecha, otras juran que la salida está a la izquierda. Algunas suenan dulces, otras autoritarias, y algunas incluso dicen hablar en nombre de Dios mismo. ¿Cómo sabes a cuál seguir? ¿Cómo distingues la voz de tu Creador entre el ruido del mundo y, lo que es más peligroso, entre los susurros de tu propio corazón? Hoy vamos a hablar de lo que la teología reformada llama el canon de las Escrituras. Pero no te equivoques, estimado oyente, no vamos a dar una clase de historia aburrida. Vamos a hablar de supervivencia. Vamos a hablar de cómo Dios, en su infinita misericordia, nos ha dado un ancla para que no naufraguemos en este mar de subjetividad en que todos nosotros vivimos. Seguramente has escuchado hablar de la palabra canon. Suena a algo antiguo, quizás a algo técnico, pero como solemos decir en este espacio, el canon, este canon no es una palabra para asustar. Es en realidad una palabra que simplemente significa medida o regla. Es el estándar de confiabilidad que nuestro Padre Celestial nos ha entregado. Piénsalo así, en tu vida diaria, ¿con qué regla mides lo que es verdad? Buena pregunta, ¿verdad? Hoy en día, la mayoría de la gente mide la verdad con sus sentimientos, con sus emociones, sus experiencias. Siento que Dios es así, siento que esto está bien, pero ¿qué pasa cuando tus sentimientos cambian? ¿Qué pasa cuando la cultura decide que la regla de ayer ya no sirve hoy? La Confesión de Fe de Westminster, en su primer capítulo, nos da una lista de 66 libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, y nos dice algo revolucionario para nuestra época. Todos estos libros son dados por inspiración de Dios para ser la regla de fe y vida. Pero, estimado oyente, aquí es donde surge una pregunta que quizás te hayas hecho. ¿Quién decidió que esos 66 libros son los correctos? ¿Fue un grupo de hombres en una habitación cerrada, eligiendo arbitrariamente lo que les gustaba? Aquí es donde los herederos de la Reforma marcamos una línea en la arena. Hay una diferencia fundamental entre determinar y discernir. La Iglesia Católica Romana enseña que el canon es determinado por la Iglesia, es decir, que la Iglesia tiene la autoridad para decir qué es la palabra de Dios y qué no es. Pero nosotros abrazamos el principio protestante. Decimos que la Iglesia no crea el canon, sino que lo discierne. ¿Ves la diferencia? La Iglesia no le da autoridad a la Biblia. Es la Biblia la que crea y define a la Iglesia. La Iglesia es como un joyero que reconoce un diamante auténtico. El joyero no hace que la piedra sea un diamante, simplemente identifica lo que ya es precioso por naturaleza. Pero ¿cómo se hizo ese discernimiento? No fue algo místico o sin base. Hubo pruebas de fuego en la historia de la Iglesia. Se buscaba la autoridad profética o apostólica. Entonces, ¿fue escrito por un apóstol o por alguien estrechamente asociado con ellos, como Lucas, como Pablo, o Marcos, como Pedro? Pero hay algo más profundo aún, estimado oyente. Se buscaba la unidad de la verdad. Si un libro aparecía y contradecía lo que Dios ya había revelado, era descartado de inmediato, porque Dios no se contradice a sí mismo. Y sobre todo tenemos el sello de Cristo. Los 39 libros del Antiguo Testamento eran la Biblia de Jesús. Él los confirmó. Él caminó por esas páginas
Incluso en los primeros siglos, frente a herejes como Marción, que intentaban recortar la Biblia a su gusto, la Biblia se mantuvo firme, reconociendo lo que ya era evidente y estaba siendo usado en la adoración, porque la palabra de Dios tiene un poder que se impone por sí mismo. Ahora, déjame traerte esto al presente, a tu sala, a tu oficina. ¿Sabías que hoy hay libros que llegan a las listas de los más vendidos que pretenden hablar en primera persona en nombre de Dios? A veces los compramos con buenas intenciones, buscando consuelo, pero te pregunto, si creemos que el canon está cerrado, que Dios ya ha hablado de manera final y suficiente en su palabra escrita, ¿por qué buscamos nuevas revelaciones? Esto no solo es peligroso, sino que puede llegar a ser una falta de reverencia hacia lo que Dios ya inspiró. El Espíritu Santo habla por y a través de las Escrituras, no fuera de ellas. Cuando buscamos voces externas, a menudo es porque la Biblia nos confronta y queremos una voz que sea más suave que nuestro pecado. Pero la Biblia, estimado oyente, es infalible y es inerrante, no puede fallar y no contiene errores. Si dices que es infalible en temas de fe, pero que se equivoca en la historia o en la ciencia, estás construyendo tu casa sobre arena. Si Dios no puede mentir en lo pequeño, ¿cómo confiarás en Él para lo eterno? Tal vez te preguntes, Pastor Vila, ¿por qué es tan importante que sea exactamente esos 66 libros? Bueno, porque en cada uno de ellos, desde las leyes de Levítico hasta las visiones de Juan, hay un hilo rojo. Sí, estimado oyente, una pregunta que recorre cada página. Y esta pregunta que va recorriendo cada página es, ¿cómo puede el hombre ser salvo? Toda la Escritura trata sobre Cristo. Trata sobre cómo Dios viene a redimir a su pueblo y cómo nosotros debemos vivir bajo el señorío de Jesús. No somos cristianos del Nuevo Testamento solamente, somos cristianos bíblicos. No somos cristianos de letras rojas, que solamente leen las palabras de Jesús en los evangelios. Somos cristianos de letras negras, porque creemos que cada palabra en negro, desde Génesis hasta el amén final, fue inspirada por el Espíritu Santo. El Antiguo Testamento no es un apéndice olvidado, es el fundamento donde vemos a Cristo, ese Cristo prometido, el mismo Cristo que ahora nos gobierna. La Biblia, estimado oyente, nos enseña principalmente dos cosas. ¿Qué debemos creer acerca de Dios? ¿Y qué deber nos requiere Dios a nosotros? No es un libro de consulta para cuando tenemos un problema, es la regla de fe y de vida. Y aquí, estimado oyente, aquí es donde la teología reformada nos ofrece un regalo, nuestras confesiones. A veces la gente dice, yo solo necesito la Biblia, no necesito credos. Pero escucha, la confesión de fe no es igual a la Biblia. La Biblia es la autoridad final, pero la confesión es un resumen fiel de lo que la Biblia enseña. Es como un mapa que nos ayuda a navegar por la inmensidad de las Escrituras para no perder de vista a Cristo. Estamos llegando al final de nuestra conversación el día de hoy, estimado oyente, pero es aquí donde comienza tu respuesta. Vivir coram Deo significa vivir sabiendo que Dios nos ha hablado, que no estamos a la deriva, que tenemos una palabra más segura. Pensemos por un momento, si la Biblia es realmente la voz de Dios soplada para nuestra salvación y guía, ahora, ¿por qué le damos tan poco tiempo? ¿Por qué preferimos el consejo de un influenciador o de un libro de autoayuda antes que el consejo del Dios eterno? Si el canon está cerrado, es porque Dios ya dijo todo lo que necesitaba saber para ser libres en Cristo. No necesitas una nueva revelación, necesitas profundizar en lo que ya tienes sobre tu mesa. La próxima vez que abras tu Biblia, recuerda que estás ante un tesoro que fue discernido a través de siglos, preservado contra ataques y entregado a ti para que conozcas al Salvador. Así que, mientras cierras este episodio y regresas a tu rutina, a tus decisiones, a tus luchas, te dejo con la pregunta que debe marcar
cada uno de tus pasos. ¿Cómo estoy viviendo esto? La autoridad, la suficiencia, la gloria de la palabra de Dios delante de su rostro. Soy el pastor Cristian Vila. Gracias por acompañarme en Coram Deo. Que la palabra de Dios sea hoy y siempre la regla de tu vida. Muchas gracias por tu sintonía. Llegamos al final de otro estudio de Coram Deo. Esperamos en el Señor que el estudio haya contribuido a su crecimiento espiritual. Hasta pronto.